Buenas tardes, ¿cómo están? Eso, bien animados. Hoy tengo un tema para ti. En ocasiones traigo un tema y confío que va a ser relevante para la mayoría, pero hoy te voy a hablar de un tema que sé que va a ser relevante para el 100% de nosotros, para todos. ¿No te pasa que llegas, te invitan a una reunión de amigos, de conocidos, y de repente estás en esa reunión y estás muy contento, pero ves entrar a alguien que se te atora? Y dices, ¿quién lo invitó? Iba todo tan bien y como que algo dentro de ti empieza a revolverse, hasta gastritis te da. ¿No te sucede? O nada más me sucede a mí, ¿verdad que sí? O sea, en ocasiones se nos atora gente y pasa, a veces nos agravian, a veces nos enfrentamos, nos hieren y estamos sin perdón. Y es lo que te quiero hablar. El tema del perdón. Necesitamos perdonar porque es muy común. De hecho, sería extraño que nadie nunca te hiciera nada, y queriendo o sin querer, porque en ocasiones son agravios intencionales, pero en ocasiones simplemente no hizo la otra persona lo que tú esperabas que hicieran, y eso ya te hirió y ya estás enojada con la persona. Y necesitamos perdonar. Un día Marco me enseñó esta ilustración hablando del perdón y me encantó. O sea, cuando tú no perdonas, lo que sucede es que se acumula dentro de ti unos sentimientos poco agradables. Y entonces, mira esta figura, ¿sí la reconoces? Ahí está, ¿sí la reconoces, no? Entonces, normalmente en ese lugar, ¿sí?, ponemos cosas no agradables, ¿no? ¿Sale? Y el objetivo es que, o sea, funciona para ponerlas ahí y después le jalas y se van. Pero muchas veces la falta de perdón es cuando alguien nos ha hecho mal, tenemos un conflicto con alguien, pero estamos resentidos, aún al punto de estar amargados, y hemos acumulado todo ese mal, ese pensamiento. Quizás la otra persona ya ni se acuerda, pero tú y yo estamos así resentidos, y básicamente, por ilustrarlo así, o sea, está lleno de pura porquería. O sea, ese lugar se llena de cosas malas, pero el chiste es, o sea, fueron buenas, pero ya no son buenas, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Entonces, lo que tienes que hacer es esto, ¿sí? A este lugar lo que tienes que hacer. Ya, gracias. O sea, ¿verdad que lo escuchas y hasta algunos dicen, descansan, ¿no? O sea, porque dices, qué bueno, ¿no? Salió y se fue, ¿no? De igual manera, el perdón. Tú y yo necesitamos aprender, dejar ir la ofensa, y necesitamos perdonar. Y mira, es muy curioso porque en el ejemplo del baño están estos aparatos, ¿no? ¿Sabes cómo se le llaman? El amigo. ¿Quién le puso ese nombre, no? Qué buen nombre. ¿Verdad que estás en una situación donde dices, ¿quién me podrá rescatar? Y llega el amigo y te ayuda a que todo eso malo se vaya. Bueno, yo hoy quiero ser tu amigo y quiero ayudarte a que eso de falta de perdón se pueda ir. Y entonces vamos a entender más el perdón. Mira este pasaje que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Y él está hablando del perdón, pero comienza diciendo que no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y esto es muy interesante. La falta de perdón, como ahorita lo va a mencionar Pablo, entristece al Espíritu Santo de Dios. Y eso no es algo bueno. Y es algo que debemos de evitar. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y entonces dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas. ¿Verdad que todo eso tiene que ver con falta de perdón? Cuando hay falta de perdón, hay una amargura en nuestro corazón, hay enojo, hay iras, y salen comentarios y palabras. Dice, y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Y esta es la tesis final de Pablo, porque dice, haz esto, perdona, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Lo que Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios Padre, el apóstol Pablo nos está diciendo es perdonen, pero no lo hace sabiendo que no podamos hacerlo, lo hace con un argumento. El argumento es este: el perdonado perdona
Y tú y yo ya hemos sido perdonados por Dios a un alto costo. La vida, la crucifixión de Jesucristo. Y con ese mismo argumento Él dice, ahora ustedes vayan y perdonen. En el Padre Nuestro que no sabemos, ¿no? Dice, perdona nuestras ofensas, oramos a Dios, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, hay una relación, somos perdonados y perdonamos. Ahora, el perdón es un rasgo del amor. El amor es una decisión, entendamos esto. El amor no es un sentimiento. Y hoy no estoy apelando al sentimiento, si tienes o no la emoción para perdonar o no. Es una decisión que tienes que tomar. El perdón entonces, más que un evento, es un acto de amor que comienza con una decisión. Hoy vamos a estudiar cómo el perdón total, así le hemos titulado, es un proceso que lleva tiempo, pero tiene que comenzar con una decisión de decir, lo voy a perdonar, le voy a jalar, lo voy a dejar ir. Decido perdonar, lo que inicia un proceso de acción hasta que se convierte en perdón total. Muchas veces tenemos un perdón barato, decimos, bueno, ya, te perdono. No, estamos hablando de un perdón profundo, radical, total. Y mi interés es que tú y yo podamos aprender más del perdón, porque entre más lo comprendamos y conozcamos, más vamos a poder caminar en él. Y entonces quiero hablarte hoy de algunas cosas que no son perdón, para entenderlo, y hay unas cosas que sí son perdón. Vamos a ver 20 puntos. Y no me interesa que te los memorices estos 20 puntos, pero al ir recorriéndolos, creo que te va a ir quedando más claro qué es el perdón que el Padre, Dios Padre, nos pide que caminemos con Él. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con lo que no es perdón. Primero, no es aprobación del mal hecho. Si tú estás ofendido con alguien, alguien te ha hecho mal y ese mal es real. Y muchas veces la gente no quiere perdonar porque dice, si yo perdono, lo que le estoy diciendo a la otra persona es que aprobé ese mal, y no es así. Tú puedes perdonar sin aprobar. En este pasaje que narra Juan, capítulo 8, Jesucristo le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y entonces dicen, la vamos a apedrear. Y Jesucristo dice, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y obviamente nadie tiró ninguna piedra. Y quedando la mujer sola con Jesucristo, entonces le dice Jesucristo, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, y aquí está la clave, dice, vete y no peques más. Entonces fíjate, Jesucristo, el que no tenía culpa y que podría apedrearla, dijo, yo no te condeno, yo te perdono. Pero después le dice, vete y no peques más. No le dijo, ve y sigue en tu vida. No, es, aléjate de eso, ya no peques. Entonces, cuando tú perdonas, no estás diciendo que estás aprobando y que quieres que la otra persona continúe en esto. Segundo, no es excusar la falta que se cometió. Y el tercero es, no es justificar lo malo. Y déjame hablar de las dos juntos. A veces no queremos perdonar porque pensamos, si lo perdono, él va a pensar que lo estoy justificando, o otros van a pensar que lo estoy justificando, que estoy excusando, que no pasó nada. No, sí pasó algo, y fue algo grave, y eso lo tenemos en cuenta. Pero tú puedes perdonar sin tener que justificar lo malo. Puedes decir, eso fue malo, eso me dolió, no quiero que eso suceda en mi vida, ¿sí? Pero aún así te libero, te perdono, te saco de mi corazón. Cuarto, no es quitar las consecuencias. Y esto es muy importante, porque a lo mejor yo sé que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón de una persona, de algún evento o de alguna situación, y la mayoría quizás son eventos que pues necesitamos simplemente perdonar, pero no son eventos que necesitamos ir y demandar a la otra persona, ¿no? Pero habrá momentos en donde sí se requiera levantar una demanda. Hay una consecuencia del mal hecho. Cuando alguien roba, es bueno levantar una demanda. ¿Por qué? Porque es un límite que se le pone a esa persona para que ya no siga haciendo mal a otros. Pero yo puedo perdonarlo y aún así que la otra persona sufra sus consecuencias. Cuando alguien abusa a otra persona, necesita demandarlo para poner un límite. Necesitamos aprender a poner límites. En ocasiones, mi esposa y yo nos dedicamos a la consejería familiar, y puede llegar una esposa que ha sido agredida. Y yo le digo, ve y levanta una demanda en contra de tu esposo.
Y puede sonar difícil, pero eso rescata el matrimonio porque hay una consecuencia de los actos. Entonces, tú puedes perdonar aunque continúen las consecuencias de los malos hechos. Están separadas las dos. Quinto, no siempre significa reconciliar. Muchas veces no queremos perdonar porque decimos, no, es que si lo perdono entonces voy a tener que volver a ser amigo de él. ¿Me voy a tener que asociar con él? No. O sea, están separadas las dos cosas. Yo puedo perdonar a la otra persona, pero no necesariamente tener que reconciliar la relación. Lo ideal sería perdonar y poder reconciliar amistades y relaciones. Escucha, tú estás a un perdón de recuperar a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. Eso está padre. Pero en ocasiones hay relaciones tóxicas, hay personas tóxicas para tu vida. Y aunque tú los tienes, sería bueno que los perdonaras. No quieres decir que nuevamente te vas a exponer al agravio nuevamente ahí. En ocasiones hay rompimiento de las relaciones y tú puedes perdonar, pero la otra persona que también fue agraviada, porque aquí entre nosotros nos hacen mal, pero también nosotros hacemos mal, y la otra persona puede estar herida y tú ya estás sanada, pero la otra persona decide no reconciliar la relación. Una relación se requiere a dos. Pero aún así, aunque no sea reconciliado, tú puedes haber perdonado. Sexto, no es negar o estar ciegos al daño que se hizo. Y junto con esto el séptimo es no olvidar. Hay un daño, hay un agravio y es real. El perdonar no es decir, bueno, ok, ya pasó, ni me acuerdo, ya lo niego, no pasó. No, sí pasó. Y te duele mucho. Pero eso es lo hermoso del perdón, porque aunque lo recuerdo, aunque me duele, yo puedo moverme a regalar perdón. Es no olvidar. Seguramente has oído esa frase, ¿no? Que dice, perdono pero no olvido. ¿Y sabes qué? Es cierto. Se perdona pero no se olvida. Porque te acuerdas de lo que te hizo. Y ese es el verdadero reto. Porque muchas veces puedes perdonar y en una temporada estás bien, pero de repente regresa la información, te acuerdas del evento y entonces nuevamente tienes que volver a tratar eso. Pero aunque no olvides, sí decides el perdonar. Mi esposo y yo, como cualquier matrimonio, pues de repente nos damos nuestros agarrones. O sea, ¿sí? ¿Pasa? Parezco marciano, ¿verdad? Como que nadie dice, no, yo no. Pues de vez en cuando somos dos personas intensas y de repente en el pasado y de repente nos pedimos perdón y nos perdonamos. Pero pasando los años, de repente volvemos a platicar y se ponen las cosas así intensas. Y yo me acuerdo de aquella vez que ella me hizo. Y yo digo, ahorita le voy a sacar eso y va a ser 5 puntos para mí. Y en eso me acuerdo que dijo, chin, ya la perdoné. Entonces, o sea, no lo he olvidado, pero ya lo he perdonado. Puedes perdonar aunque no lo hayas olvidado. Octavo, no es ignorar la seriedad del asunto. Y el noveno no es pretender que no estamos heridos. Si alguien te hizo algo malo, es grave. Hay una seriedad. No debió haber sucedido. Nadie lo está minimizando. Y no es pretender que no estamos heridos o inclusive esperar a que ya no nos duela para perdonar. No funciona así. De hecho, es al contrario. Perdonamos y entonces se va el dolor. El ejemplo es Jesucristo. Jesucristo, estando en la cruz, ¿tú crees que no le dolía? Lo flagelaron, lo insultaron, lo traicionaron. Estaba sufriendo la cruz y en medio de ese dolor él dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Wow. En medio del dolor. Entonces, aunque el dolor que tienes es real, puedes aún moverte al perdón en medio de ese dolor. Y décimo, no es volver a confiar cuando aún no hay el comportamiento correcto de la otra parte. Si en una sociedad se agraviaron y yo te perdono, no quiere decir que voy a volver a hacer negocios contigo, ¿sí? Hasta que no recupere la confianza. Pero yo pude haber caminado ya en el perdón mucho antes que se vuelva a recuperar la confianza. La confianza y el perdón son temas separados. Y hay que cuidar con eso porque la confianza tardas años en recuperarla, en construirla y un instante en perderla. Pero aún se puede perdonar y necesitamos ver, frutos del arrepentimiento, de que hay cambio en la vida para volver a confiar
pero puedes estar ya liberado en ese perdón. Entonces, en esta primera parte, el perdón sí duele. Sí duele. Cuando quieres perdonar, lágrimas te pueden salir, porque hay un dolor real. Te hicieron mal, te agraviaron. Pero ¿sabes qué? Sana. La sanidad que tú estás buscando viene de tu parte cuando dices, te perdono, cuando le jalas, cuando dejas ese tema atrás. Ahora vamos a ver lo que sí es perdón. ¿Qué sí es perdón? Primero, es estar consciente del mal recibido y aún perdonar. Entonces no es ignorarlo, minimizarlo, es decir, estuvo mal, no debió haber sucedido esto, se lo advertí y aún así sucedió, y entonces me muevo al perdón. Ese es hermosísimo, la situación del perdón, estar conscientes del mal recibido, no minimizarlo, pero decir, aún así te perdono. Segundo, es escoger no llevar cuentas del mal. Como el ejemplo que daba ahorita con mi esposa, no llevamos cuentas. En 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor, el apóstol Pablo escribe características del amor. Acuérdate, el perdón es una parte del amor. Y dice, el amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y a veces estamos así, ¿no? Te perdono, pero van 5. Te perdono, pero estás a una de perderme. No, ya no llevas cuentas. O sea, es borrón y cuenta nuevas. O sea, si te perdono es que ya estoy dejándolo atrás, aunque sí voy a recordar lo que me has hecho y cuántas, pero no voy a llevar cuentas. Y es un nuevo comienzo en esa relación. Tercero, es rehusarnos a castigar. Y lo junto con la cuarta, es no publicar lo que hicieron. Esta es de las que más me hablan a mí, porque cuando te hacen una injusticia, dentro de ti, de repente sale el vengador anónimo. ¿Has oído de ese superhéroe? Dice, sí, soy yo, ¿no? O sea, el vengador anónimo. De repente tú dices, injusticia. Y entonces agarra la bandera de hacer justicia, cueste lo que cueste, en contra de aquella persona que no me compartió los chicharrones. Y ahora todo mundo va a saber. Se comió todas las papas solito, ¿no? O sea, estoy exagerando, porque en ocasiones, pero somos vengadores. Pero perdonar es decir, no lo voy a castigar. Nuevamente, si tienes que poner límites, si tienes que levantar una demanda, hazlo para protección tuya o de otros, eso sí. Pero el no castigar es el decir, mi comportamiento no va a ser para castigarlo, que va con el siguiente, es no publicar lo que hicieron. Pero déjame leer Romanos 12:19. Pablo escribe y nos dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. Cuando tú tomas el rol de vengador, lo que estás haciendo es diciendo, yo voy a ser juez en este asunto. Pero tienes que entender que Dios es el único juez. Y cuando tú quieres ser juez, le estás diciendo a Dios, hazte un lado, Dios, porque ahora yo voy a juzgar aquí. Entonces Dios te ve y dice, sí, porque con la medida que mides serás medido, aguas. Y nos volvemos vengadores, pero le estamos quitando el lugar a Dios. Pero ya sé lo que estás pensando, tú dices, pero si le doy lugar a Dios y que Él sea el que juzgue, lo va a perdonar. Sí, igual que te ha perdonado a ti y a mí. A veces queremos perdón para nosotros, pero al otro que arda, ¿no? Cédeselo a Dios. Y Dios es un Dios de misericordia y Él va a saber. Pero me voy a rehusar a no castigar. Esta parte de no publicar lo que hicieron es muy interesante, porque en ocasiones de manera terapéutica es bueno hablarlo con alguien, ¿no? Le llaman la catarsis, ¿no? Y entonces alguien te hizo malo y entonces vas con un consejero, con un amigo maduro y dices, necesito platicar esto para sacarlo de mi sistema, ¿no? Y sabes que hay una cierta razón en eso. Pero ya cuando vas 500 personas que le platicas lo mismo, ya no es por razones terapéuticas. Estás castigando a la otra persona. Entonces, si tienes que platicarlo con alguien, hazlo, busca a alguien maduro, serio, discreto, pero pregúntate, ¿qué tanto de mi comportamiento es que estoy castigando a la otra persona? No, ya lo perdoné,
pero no voy a ir a ese lugar, porque lo estás castigando, ¿no? Ya lo perdoné, pero no lo voy a, porque lo estás castigando. Ya, alguien viene y quiere, oye, coméntame a esta persona, y dice, te voy a comentar, porque lo estás castigando. Perdón total es rehusarnos castigar y es no publicar lo que hicieron. Quinto, es ser misericordiosos, que está relacionado con el sexto que es dar gracia. Pero entendamos, misericordia es no dar a otros lo que se merecen. Una persona te agravia y se merece todo tu odio. Y tú dices, lo voy a tratar con misericordia. Le voy a dar mi sonrisa, le voy a dar bien. Voy a pagar su mal con bien. Eso es misericordia. Le das no le das lo que se merece. Y la gracia es dar a otros lo que no se merecen. Es que no se merece mi silencio, pero es gracia. Y le das tu silencio. No es por el mérito del otro, es por lo que tú estás haciendo. Y no le das o le das de acuerdo a la misericordia y la gracia. Jesucristo nos dice en el Evangelio de Lucas 6:36, deben de ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Y la Biblia una otra vez dice, si eres misericordioso vas a recibir misericordia. ¿Y sabes qué? Dios es misericordioso y justo. Y esto es increíble, porque Él no se puede mover de su misericordia, pero no se puede mover de su justicia. Y el mal que tú y yo hacemos, Él lo trata con misericordia y con justicia. Por eso Jesucristo murió en la cruz, porque tuvo que haber sido pagado el mal que tú y yo hicimos. Pero en la misericordia de Dios, Jesucristo dijo que muera yo y no tú. Eso es el perdón que hemos recibido, y cuando lo conocemos y lo contemplamos, ¿no vamos a dar ese perdón a otros? Misericordia y gracia. De gracia has recibido, da de gracia. Y lo increíble es que todo esto es para tu beneficio. Vas a beneficiar al otro también, pero te vas a beneficiar tú. Séptimo, es una condición interna, junto con el octavo, que es la ausencia de amargura. O sea, la amargura se encuentra en el corazón, ¿sí? ¿Has conocido a alguien amargo? Yo sé que aquí nadie es amargo, ¿no? Aquí no hay amargo, ¿no? Pero seguramente conoces a alguien amargo, ¿no? Es muy interesante porque tú le ves a esa gente amarga la cara y como la tiene descuadrada. ¿Has visto esos coches que los chocaron y van caminando así chuecos? ¿Sí? Y tú le ves la cara y como que le haces así, como que no le encuentras, ¿no? Y nomás no se ríe de nada. Y todo es negativismo, no tiene paz, y hay enojo, y todo lo que sale de su boca es amargura. Y tú dices, oye, qué difícil. Es difícil esa parte de amargura. El perdón total es cuando ya no hay amargura. Y tiene que ver con una condición interna, no es externa. Sale del corazón. Mira lo que Jesucristo nos dijo en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú quieres saber si has perdonado totalmente a otra persona? Fíjate qué es lo que hablas de esa persona. ¿Sí? Hasta en tus oraciones, Señor, trata con él, ¿no? Pues eso se habla más de amargura, ¿no? O sea, es una condición interna. Mi esposa es mi amiga, ¿sí? Y el otro día yo estaba platicando y haciendo algún comentario de otra persona. Y ella me dijo, observo que ahí falta perdón. Y de principio me quería revelar, así como crees, y dije, no, me cachaste, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas? O sea, mi esposa es mi amiga. Y entonces me dijo, o sea, hay algo ahí que todavía tienes que trabajar. Fíjate lo que estás hablando, cómo estás hablando, y te vas a dar cuenta cómo está la condición de tu corazón. Si lo que brota es amargura o brota bendición para la otra persona. Porque Jesucristo nos mandó esto en Lucas 6, versículo 27-28. A los que están dispuestos a escuchar, ¿estás dispuesto a escuchar? Pues escúchalo. Les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Yo sé que algunos ya se quieren parar y dicen, no, ya no puedo, ya no aguanto más. Espérame tantito, ¿sí? Esa es la parte clave. Porque a veces damos un perdón ligero, pero el perdón total es cuando de tu boca, en lugar de salir odio y maldición y juicio, empieza a salir bendición
por esas personas. En una ocasión, tenía una persona atorada hace años y fui con mi pastor y le empecé a platicar y mi pastor me enseñó esto. Me dijo, ¿y por qué no comienzas a orar por esa persona? Y yo lo vi y le dije, ¿qué no escuchaste? O sea, te estoy hablando, ¿no? Me está haciendo mal. ¿Cómo voy a orar por él? Pero le hice caso y comencé a orar por esta persona y cosas increíbles empezaron a suceder en mí. Porque yo llegaba con Dios, yo le decía y empezaba a orar por esta persona y como que Dios me preguntaba y me decía, o sea, lo que me estás diciendo es que ya no le tome en cuenta el mal que te hizo. Yo tenía que hacer una pausa y decirle, sí, Señor, ya no les tomes en cuenta el mal. Y seguía orando. Y de repente Dios como que me decía, o sea, lo que me estás diciendo es que quieres que lo bendiga de la misma manera que te bendigo a ti. Yo tenía que hacer una pausa, así como que, espérame tantito, déjame pensar eso 2 veces, ¿no? Y decía, sí, Señor, yo quiero que lo bendigas de la misma manera que me bendices a mí. Wow, ese es perdón total. Yo comencé a orar por esa persona hace años y yo amo a esa persona. Porque no puedes odiar por alguien que oras. Y yo admiro a esa persona y me duele haber perdido su amistad, porque también fue mi culpa. Pero yo la bendigo y cuando le va bien, ya hasta me alegro. Ese es el perdón total. 9. Significa estar en paz con Dios. Porque en la matemática de ser heridos, muchas veces nos enojamos con Dios. Porque nuestra conversación con Dios puede ser algo así. Y Dios, ¿dónde estabas cuando esto me sucedió? Dios, ¿por qué permitiste esto? Dios, ¿por qué no me advertiste? Y hay un dolor en nosotros contra la persona, pero también contra Dios. Y tienes que saber que Dios está de tu lado. Vivimos en un mundo caído, nos relacionamos con gente imperfecta. Pero nuestro Padre en los cielos quiere lo mejor para nosotros. Y hay una promesa para ti que Pablo escribe en Romanos 8:28. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Toma esta promesa. Aún eso malo y desagradable que sucedió en tu vida, Él lo puede tomar y convertir en bien, para bien, que coopere para el bien. Pero necesitas estar en paz con Dios. A veces nos enojamos con Dios. Yo digo, se vale a veces enojar con Dios, pero platica con Él y ponte en paz con Él. Él no quiere lo malo para ti, Él quiere lo mejor para ti. Y 10, es también perdonarnos a nosotros mismos. Porque también en esta dinámica de haber sufrido un agravio, muchas veces nos culpamos a nosotros. Pero si te dijeron, ¿por qué no hiciste caso? Pero si era obvio, ¿por qué no reaccionaste? Y nos culpamos nosotros. En el perdón total, perdonamos a la otra persona, nos ponemos en paz con Dios, pero también nos tenemos que perdonar entre nosotros, no a nosotros mismos. Había un hombre que tenía décadas sufriendo de la espalda, tiene un gran problema de la espalda. Y empezando a platicar con él, nos dio la razón de que fue de que se subió a una escalera, la puso mal la escalera y se cayó de la escalera y desde ahí le vino el problema. Y entonces alguien de repente platicando ahí dijo, ¿y ya te has perdonado tú mismo? Este hombre como que dijo, pues ¿cómo? Dijo, pero tiene razón, fue mi culpa, yo puse mal la escalera y nunca lo he hecho. Y lo llevamos a hacer una oración para que él se perdonara a él mismo. ¿Y sabes qué sucedió? En ese momento se le quitó el dolor. Un milagro. ¿Será que hay cosas que te tienes que perdonar tú mismo? Si hay que perdonar a otras personas. Pero en ocasiones nosotros nos equivocamos. Todos nos hemos equivocado y necesitamos también estar en paz con nosotros mismos y regalarnos en misericordia y gracia ese perdón a nosotros mismos. El perdón total, voy cerrando con esto, es algo que va a traer tanta alegría, tanta riqueza y satisfacción que casi podría decir que es egoísta. Claro que no es egoísta el perdón, pero pareciera algo egoísta. Porque va a venir, el primer beneficiado vas a ser tú. Porque vas a sentir un descanso. El Espíritu Santo se va a poner contento.
Y va a empezar a cambiar el ambiente en tu corazón, en tu vida, la perspectiva. Y te va a dar una buena dimensión. Y te vas a empezar a ocupar de cosas más productivas que ser el justiciero anónimo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Yo quiero que hagamos una oración. Y seguramente el Espíritu Santo te ha estado mostrando en este tiempo. Quizás es uno o varios, quizás es familia o familia política, socios, qué sé yo. Y sí estuvo mal, pero te conviene perdonar. Lo primero es que te tienes que saber perdonado por Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él ha perdonado a través de sus méritos en su vida santa y su muerte en la cruz. Yo quiero que hagamos esta primera oración. Quizá nunca la has hecho antes, pero es ponerte a cuentas con Dios y pedirle perdón a Dios. Y ahora conmigo dile: papá Dios, yo te pido perdón por el mal que he hecho hacia ti, hacia otros, hacia mí mismo. Perdóname por haber caminado lejos de ti. Y hoy quiero estar a cuentas contigo. Y tomo todos los méritos de Jesucristo, su vida santa, su derramar su sangre en la cruz por mis pecados, su resurrección poderosa. Y yo nombro a Jesucristo el Rey y Señor de mi vida. Y te doy gracias porque hoy recibo ese perdón increíble que tú me das. ¿Por qué no tomas un tiempo ahí también para ponerte en paz con Dios? Quizá le has echado la culpa de algo que te ha sucedido. Dios es un Dios de amor, Él no hace mal. Ponte en paz con Dios. Quizá le puedas decir: papá, Dios, yo quiero estar a cuentas contigo. Quiero quitar este enojo de mi corazón hacia ti. Y yo te digo a ti que tú eres mi Padre, tú eres mi Rey, tú eres mi protector, mi roca fuerte, tú eres mi refugio, tú eres mi paz, tú eres ese río que humedece todo el desierto en mi vida, tú eres ese aceite que sana cada herida en mi corazón, tú eres el amor que me llena. Yo te amo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no ahí haces una oración para perdonar a aquella persona? Yo sé que la traes en la mente, en el corazón. Y haz una oración ahí, es un comienzo de perdón. Pero ahí delante de Dios, di: Señor, yo perdono, y di el nombre de esa persona. Mira, quizá esa persona ya ni vive. Aún así, perdónala. Quizá ni sabes el nombre de esa persona. Aún así, perdónala. Delante de Dios, dile: yo lo suelto, yo lo perdono. Y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes en este proceso hasta conquistar el perdón total en esta situación, en esta relación. ¿Y por qué no concluyes perdonándote a ti mismo? ¿Te equivocaste? Yo también me he equivocado. Todos nos hemos equivocado. Pero que te puedas ver al espejo y estar en paz contigo mismo. Hay un nuevo amanecer, hay esperanza. A lo mejor puedes decirte a ti mismo: Alberto, te perdono, te libero. ¿Te equivocaste? Sí. No seguiste la advertencia, pero aún así te perdono. Me perdono a mí mismo y quiero vivir en paz conmigo mismo. Espíritu Santo, ayúdame en esto. Señor, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en cada corazón y en cada familia. Yo te pido por nuevos tiempos, tiempos de alegría, de esperanza, de nueva perspectiva. Que tú traigas esa libertad
que es vivir en el perdón total. Señor, y también que podamos ser una iglesia que convive y camine juntos en comunidad, perdonándonos unos a otros. Que podamos ser un ejemplo para nuestra sociedad y nuestra comunidad a la que queremos impactar con tu amor, sabiendo perdonarnos unos a otros, haciendo el bien unos a otros, y en todo dándote a ti la gloria. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.